Es la única que puede entregarnos a los federales. Solo quiero que sepas que vas a morir en la cárcel. Volveré a verte, a este lado o al otro. Un grupo de ladrones de bancos opera con una precisión fría y casi impecable, convencido de que tiene el control absoluto de cada movimiento, hasta que uno de ellos comete el error más peligroso de todos: enamorarse de la única persona capaz de destruirlo todo. Entre atracos perfectamente calculados y persecuciones policiales, la frontera entre el amor y la traición se vuelve cada vez más difusa, y nadie logra salir intacto cuando el pasado finalmente exige su precio. Hablo de la película Atracción Peligrosa, y antes de empezar, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible cada video. Si quieres ser parte de esta familia, solo haz clic en el botón Unirte. Todo inicia con un mensaje que explica que Charlestown, un vecindario obrero de Boston, ha producido más robos a bancos y camiones blindados que cualquier otro lugar del mundo. Allí, el crimen se hereda casi como una tradición familiar. 4 amigos de toda la vida, Doug, Jem, Gloncy y Des, llevan días planeando el asalto a un banco. Tras estudiar horarios, guardias y cada detalle del golpe, finalmente irrumpen en el lugar usando máscaras y someten rápidamente a todos los presentes. Los ladrones obligan a la gerente, Claire Casey, a abrir la bóveda. Ella intenta mentir sobre la hora de apertura, pero ellos conocen el horario exacto. Cuando llega el momento, Claire apenas logra abrirla debido al miedo, e incluso uno de los asaltantes intenta tranquilizarla tomándole la mano. Una vez dentro, los criminales roban cerca de $360,000. En medio del caos, Claire activa una alarma silenciosa con el pie sin que la mayoría lo note. Los ladrones descubren la alarma y golpean brutalmente a un empleado creyendo que fue el responsable, mientras Claire alcanza a ver el tatuaje en el cuello de uno de ellos. Antes de escapar, rocían cloro para eliminar rastros de ADN y toman a Claire como rehén. La suben a una camioneta robada, la mantienen vendada y finalmente la abandonan ilesa cerca de una playa. Poco después llega el FBI, liderado por el agente Adam Frawley y su asistente Dino Ciampa. Descubren que los ladrones bloquearon la entrada, esperaron la apertura automática de la bóveda y luego incendiaron la camioneta utilizada en el robo. Sin embargo, ningún testigo parece dispuesto a colaborar. Más tarde, la banda descubre por la licencia de Claire que ella vive en Charlestown, el mismo barrio que ellos. Temiendo que pueda reconocerlos en la calle, Jem propone intimidarla para mantenerla callada, pero Doug rechaza de inmediato la idea. Mientras tanto, Adam interroga a Claire. Primero le toman las huellas dactilares y luego intenta tranquilizarla, asegurándole que comprende las amenazas que recibió. Claire le cuenta que uno de los ladrones le quitó su licencia de conducir. Adam le pregunta si puede aportar algún detalle identificable, pero ella responde que iban armados y que, por miedo, no intentó escapar. También revela que la amenazaron con ir a su casa si hablaba con el FBI. Por otro lado, Doug insiste ante sus compañeros en que él se encargará de la situación con Claire. Le recuerda a Jem que acercarse a una testigo solo provocaría su arresto por intimidación. Poco después, Jem reparte el dinero robado e informa que a cada uno le corresponden $90,000, además de una parte reservada para el florista. Más tarde, Adam le comenta a Claire algunos avances de la investigación. Le explica que los sospechosos probablemente provienen de Charlestown, un barrio donde el crimen está profundamente arraigado y donde el robo de bancos forma parte de una tradición casi cultural, comparable a oficios heredados en antiguas comunidades europeas. Antes de irse, le asegura que tarde o temprano atraparán a los responsables. Doug y Jem visitan a Maggie para conseguir nuevas herramientas de trabajo. Allí, Doug deja claro que no está de acuerdo con seguir pagando al florista. Lo describe como un oportunista que no supo vender sus propios estupefacientes y terminó convirtiéndose en jefe criminal. Jem le recuerda que antes no tenía problema con ello cuando recibía dinero semanalmente. Doug responde que hay una diferencia entre ser traficante y convertirse en un asesino. En medio de la discusión, Mike los interrumpe para entregarles el nuevo equipo a cambio de $100,000. Después visitan la floristería, donde se encuentra Fergie, el florista, quien lidera bajo control e intimidación a un grupo de asaltantes que evita los asesinatos. Su banda se dedica a robos violentos a camiones blindados, transportes de valores y bancos en Boston, mientras él se encarga de limpiar y mover el botín. Tras cerrar el trato, los ladrones van a un bar lleno de bailarinas. Mientras beben, se acerca Chris, la hermana de Jem, quien le confiesa a Doug que extraña sus abrazos y los excesos del pasado. Más tarde, Chris entra al apartamento de Doug con una copia de sus llaves y lo seduce. Ambos tienen intimidad y ella se marcha ebria. Al día siguiente, Doug asiste a una reunión del florista junto al resto de la banda. Luego vigila a Claire cuando sale de su casa y la sigue hasta una lavandería, donde finge leer el periódico. Claire se le acerca para pedirle monedas, ya que la máquina no acepta billetes.
cicatrices, pero Doug le dice que no tiene. Momentos después, mientras acomoda su ropa, Claire rompe en llanto al descubrir manchas de sangre en una camisa blanca. El recuerdo de la brutal golpiza a un compañero del banco vuelve de inmediato, especialmente la sangre que salpicó su ropa durante el asalto. Doug aprovecha la ocasión para acercarse y, fingiendo preocupación, le pregunta qué le ocurre. Claire responde que ha tenido una semana terrible. Él consigue hacerla sonreír al bromear diciendo que la entiende, porque él también llora cuando le arreglan las uñas. Aprovechando la conversación, Doug la invita a tomar algo, diciendo que quiere compensarla por lo de las monedas y mejorarle la semana. Mientras tanto, en otro suburbio de Boston, el agente Adam localiza a un traficante que le aporta una pieza clave para la investigación del robo al banco. Más tarde, Doug tiene su cita con Claire. Ella dice que el lugar es encantador y él responde que solía jugar hockey con el gerente. Claire le pregunta en qué trabaja y Doug explica que está en la empresa de arena y gravilla de Boston. Rompe piedras, marca tarjeta y bromeando le dice que se baja por la espalda de un brontosaurio como Pedro Picapiedra. Claire cuenta que es voluntaria en el club de niños y niñas de Charlestown, donde juega kickball, y que algunos chicos la llaman Toonie. Doug le explica que ese apodo se usa para quien no es realmente de Charlestown, un yuppie del exterior. Luego Claire pregunta por su familia. Doug responde que su madre se fue hace años y su padre vive en los suburbios. Más tarde, él le pregunta dónde creció ella. Claire dice que en Marblehead. Doug se sorprende y ella aclara en tono de broma que era la parte pobre, donde todo dependía de tener o no un barco, y su familia no tenía. Doug sonríe y le dice que él sí tiene acceso a un barco de un amigo. La invita a navegar en ese momento y Claire acepta. Recorren la bahía en un yate y terminan la noche con complicidad antes de despedirse. A la mañana siguiente, Jem pregunta a Doug por la licencia de Claire. Doug dice que no encontraron nada y que están a salvo. Jem insiste en sacarla de la ecuación. Doug se sorprende y le pregunta si ahora es un asesino. Jem responde que es un cabo suelto peligroso, aunque Doug le asegura que todo está bajo control. Mientras tanto, el agente Adam avanza en la investigación y descubre que los ladrones pudieron robar una caja de conexiones telefónicas gracias a emplearse en la compañía. Un técnico le confirma que no era complicado acceder así al sistema. Después, Adam llama a Claire y le pide reunirse por más preguntas. En el encuentro le pregunta por qué no mencionó que vivía en Charlestown. Claire responde que ya estaba en su expediente. Durante la conversación, Adam comienza a sentirse atraído por ella, aunque mantiene la profesionalidad. Esa misma noche, Doug pasa a buscar a Claire para otra cita. Apenas ella sube al auto, le dice que necesita contarle algo importante. Con evidente incomodidad, le revela que días atrás el banco donde trabajaba fue asaltado. Le explica que los ladrones la tomaron como rehén, le vendaron los ojos y condujeron durante un largo tiempo antes de abandonarla cerca de una playa. Recuerda especialmente cómo uno de ellos le ordenó caminar hasta sentir el agua en los dedos de los pies. Claire confiesa que fue la caminata más larga y aterradora de su vida, hasta que finalmente sintió el mar. Doug finge conmoción, mientras Claire le asegura que no debe lamentarlo. Luego comenta que el agente del FBI le dijo que probablemente sentiría algo parecido a un duelo durante varios días. Doug pregunta si está colaborando con el FBI y ella responde que sí, aunque de forma básica. Él pregunta si tienen sospechosos, pero Claire dice que Adam no ha revelado mucho, solo que investigan a gente de Charlestown. Claire añade que cree que podría reconocer las voces de los asaltantes. Doug la tranquiliza diciendo que al menos salió ilesa. Sin embargo, ella se preocupa más por su compañero David, quien fue brutalmente golpeado y tuvo una cirugía ocular. Lamenta no haberlo visitado aún, y Doug se ofrece a acompañarla al hospital. Allí, Claire lo presenta como un amigo. Más tarde, en una conversación íntima, Claire le confiesa que ocultó información al FBI. Vio un tatuaje de los Fighting Irish en el atacante de David. Doug le aconseja esperar antes de decirlo y le asegura que el FBI la protegerá como testigo. Finalmente, Doug la deja en su casa. Antes de despedirse, Claire cuenta que tuvo que vender su auto tras ser atacada con botellas, por lo que ahora debe tomar rutas más largas al trabajo. Doug le pregunta cómo eran los agresores, ya pensando en actuar, aunque no lo dice. Luego le pide ayuda a Jem para darle una lección a unos tipos. Jem acepta sin preguntar. Ambos llegan enmascarados y golpean brutalmente a los hombres. Doug hiere al líder con un bate y lo amenaza con regresar en una semana si siguen allí, repitiendo el ataque. Confundido y adolorido, el hombre apenas pregunta qué hizo para provocar semejante furia. Jem, intrigado, también quiere saberlo, pero el pandillero insiste en que no entiende nada y desconoce la razón del ataque. Entonces, de forma inesperada, Jem se quita la máscara y le dispara en ambas piernas, dejando claro el mensaje. Mientras tanto, el FBI empieza a obtener resultados. Descubren que Desmond Elden trabajaba en la empresa de telecomunicaciones y que pidió un permiso médico el mismo día del asalto, lo que despierta sospechas inmediatas.
Más tarde Doug vuelve a ver a Claire. Ella le pregunta otra vez por sus padres y si siguen en Charlestown. Doug responde que no, su padre se mudó a los suburbios y su madre lo abandonó cuando él tenía 6 años. Entonces recuerda aquella noche que marcó su vida. Cuenta que despertó por un ruido y salió en ropa interior. En la cocina encontró a su padre llorando frente al televisor, fumando sin parar. Al verlo, su padre solo le dijo que su madre se había ido y no volvería. Doug recuerda que intentó buscarla durante días con carteles, pero con el tiempo aceptó que quizá ella tuvo una razón para irse. Más adelante, los ladrones celebran mientras el FBI los fotografía en secreto, sorprendido de encontrarlos a todos reunidos. Luego, los agentes identifican a cada miembro del grupo y su papel en los robos. Primero Desmond Elden, 22 años, técnico en Vericom. Luego Albert McLoughlin, experto en abrir autos sin dificultad. Después James Coughlin, Jem, cuyo padre murió en prisión. A los 18 años disparó a Brendan Leahy, se declaró culpable y pasó 9 años en la cárcel. Finalmente presentan a Doug McRae como el cerebro de la banda. Señalan que vive con Jem y que salió con su hermana, quien podría ser mula del florista. También mencionan que su padre trabajó para él y cumple cadena perpetua por un robo en Nashua, donde secuestraron un camión blindado y ejecutaron a los guardias tras ser identificados. El expediente de Doug tampoco es favorable. Pasó 8 meses en prisión tras amenazar a una cajera con una pistola de clavos, poco después de ser expulsado del hockey profesional. Los agentes explican que tuvo un breve momento de éxito deportivo. Fue reclutado, asistió a campamentos importantes y parecía prometedor, pero arruinó su carrera por peleas constantes y consumo de sustancias. Finalmente volvió al crimen, siguiendo el mismo camino que su padre. Doug sigue saliendo con Claire. En una cita, ella le cuenta que ya habló de él con sus amigas. Él pregunta qué opinan y Claire responde que creen que está con él por el trauma del robo al banco. La conversación se vuelve más íntima cuando Claire admite que no le gustan los días soleados. Doug pregunta por qué, y ella revela que su hermano murió de linfoma en un día así, asociando ahora la luz y la felicidad con la muerte. Cuando Claire va al baño, aparece Jem inesperadamente. Bromea fingiendo un asalto y exige dinero. Doug se incomoda porque no quiere que sepa de su relación con Claire e intenta que se vaya diciendo que ya se marchaba, pero Jem insiste en que apenas llegó y le ordena sentarse. Justo entonces, Claire regresa del baño. Sin sospechar nada, saluda cordialmente a Jem y le pregunta desde cuándo conoce a Doug. Él responde que son amigos de toda la vida, prácticamente como hermanos, aunque añade que Doug nunca le había hablado de ella. Mientras conversan, Jem le advierte a Claire que no se acostumbre a la vida tranquila con Doug porque es adicto al trabajo y siempre se lleva todo a casa. La frase incomoda a Doug. Más tarde, ya a solas, Jem confronta a Doug y le pregunta si quiere terminar arrestado. Le reprocha haberse metido en problemas por una mujer cualquiera, la misma que podría identificarlos ante el FBI. Además, le recuerda que ha descuidado los preparativos del próximo golpe al camión blindado, convencido de que es por su relación con Claire. Doug le advierte sobre los riesgos del trabajo, especialmente con el FBI encima, pero Jem no se inmuta. Dice estar acostumbrado a esa vida y a la presión constante. Antes de cerrar la discusión, Doug le deja claro que, si los atrapan, no olvide quién impulsó el plan. Tiempo después, Doug visita a su padre en prisión. Al verlo con el uniforme rojo, le pregunta si ha vuelto a pelear. Su padre responde resignado que no soporta someterse ni callar y que los presos del sur quieren controlarlo todo. Doug le recuerda que, si mejora su conducta durante un año, podría ser trasladado a Norfolk, donde todo es más tranquilo. Pero su padre insiste en que hay cosas que un hombre debe resolver solo. En la conversación, Doug admite que piensa irse y desaparecer por un tiempo. Luego le pregunta por qué nunca buscó a su madre tras abandonarlos. Su padre responde con desprecio que no había nada que encontrar. Antes de despedirse le dice: "Te veré pronto, de este lado o del otro". Las palabras de su padre dejan a Doug profundamente afectado y decide refugiarse nuevamente en Claire. Mientras pasan tiempo juntos, ella le comenta que vio una foto suya en un club de hockey. Doug explica que fue reclutado y tuvo la oportunidad de ser profesional, pero admite que nunca tuvo la disciplina necesaria y que también desperdició la segunda oportunidad que le dieron. La conversación los acerca aún más y poco después se besan y terminan teniendo intimidad. Días después, la banda se prepara para su siguiente golpe. Organizan sus herramientas y se disfrazan de monjas con máscaras aterradoras. El objetivo es un camión blindado de encomiendas. El asalto comienza según lo previsto, pero se complica cuando uno de los ladrones dispara al conductor. En segundos, todo deriva en una persecución policial. Aún así, logran escapar momentáneamente. El agente Adam Frawley ordena cerrar el puente hacia Charlestown. Los ladrones escuchan la noticia por radio y aceleran, cruzando justo
justo antes del bloqueo. Ya en Charlestown, cambian de vehículo para despistar a la policía. Luego se cruzan con un oficial, pero logran mantener la calma y pasan desapercibidos. Finalmente desaparecen sin levantar sospechas. El FBI inspecciona la escena pero no encuentra pruebas sólidas. Aún así, obtienen una orden para interrogar a los sospechosos. Adam interroga a Doug y su banda, pero debe liberarlos por falta de evidencia y confesiones. Al día siguiente, Adam llama al banco y le informan que Claire renunció. Mientras tanto, Doug la ve y le regala un collar. Ella le dice que dejó el banco y quiere dedicarse al voluntariado o quizá a la enseñanza. Doug le confiesa que quiere cambiar de vida y le propone irse con él a Florida. Claire lo escucha y luego le pregunta si ha leído The Town. Doug responde que sí, sin saber lo que ella insinuará. Claire le cuenta que mientras limpiaba el porche, encontró un periódico con una foto de los hombres que la acosaron en la calle. El artículo decía que uno de ellos había recibido un disparo. Doug le pregunta si debería sentir lástima por él. Luego la mira fijamente y le asegura que la quiere de verdad y que jamás permitiría que alguien la lastimara. Sin que ellos lo sepan, el agente Adam ha intervenido el teléfono de Claire. El FBI escucha una llamada entre ella y Doug antes de su encuentro, lo que lleva a Adam a visitarla personalmente. Durante la reunión, Adam le dice que ya identificaron a los sospechosos, abre una carpeta con fotos y, al llegar a la de Doug, le pregunta si lo reconoce. Claire queda paralizada. Adam la presiona y le recuerda que ella abrió la bóveda durante el robo, acusándola de ocultar su relación con él y de encubrir información al FBI. Luego la amenaza con procesarla como cómplice si sigue protegiéndolo. Claire queda devastada, sin imaginar que Doug estaba involucrado en el asalto. Mientras tanto, Doug le dice a Jem que dejará la banda y se irá de la ciudad. Jem se niega y le reprocha que no puede abandonarlos, sobre todo a Chris y su sobrina. Doug responde que la niña no es su hija y que Chris tampoco sabe quién es el padre. Jem estalla y se enfrentan violentamente. En la pelea le recuerda que fue a prisión por protegerlo. Doug reconoce lo que hizo por él y su familia. Le agradece como a un hermano, pero insiste en que se irá de todos modos. Más tarde, Doug visita al florista para comunicarle personalmente que también abandonará la organización. Sin embargo, el florista no está dispuesto a permitirlo. Le deja claro que no contratará a la banda sin Doug ni a Doug sin la banda, porque todos forman una sola unidad. Después le advierte que no tiene elección y que seguirá trabajando para él quiera o no. Entonces, en un momento especialmente cruel, el florista le revela una verdad devastadora sobre su madre. Le cuenta que, cuando el padre de Doug intentó dejar de trabajar para él, decidió vengarse introduciendo drogas en la vida de su madre. Poco a poco la volvió adicta, hasta que la dependencia destruyó completamente su vida. Finalmente, incapaz de soportarlo, ella terminó quitándose la vida. El florista añade que el padre de Doug jamás tuvo el valor de decirle la verdad y permitió que creciera buscando desesperadamente a alguien que ya estaba muerto. Antes de dejarlo ir, también amenaza directamente con hacerle daño a Claire si intenta escapar. Desesperado, Doug corre hasta la casa de Claire. Cuando llega, la encuentra llorando y completamente destrozada emocionalmente. Claire le exige que se marche de inmediato o llamará al 911. Doug intenta explicarle la situación y convencerla de que las cosas no son tan simples como parecen, pero ella, devastada por la traición, le suplica entre lágrimas que se vaya y le deja claro que no quiere volver a verlo jamás. Doug queda completamente devastado por todo lo ocurrido y termina refugiándose nuevamente en el consumo de sustancias. Más tarde, observa cómo uno de los secuaces del florista deja una corona de flores frente a la casa de Claire, exactamente tal como el criminal había prometido. El mensaje resulta tan claro como aterrador. Claire está vigilada y sigue en peligro. Desesperado, Doug busca a Chris y le pide que le diga a Jem que aceptará el trabajo. Poco después, visita personalmente al florista y le confirma que participará en el golpe, aunque le deja una advertencia muy clara: si algo llega a sucederle a Claire, jurará acabar con todos ellos. Al día siguiente, Doug logra reunirse con Claire. Con evidente arrepentimiento, le asegura que nunca volverá a mentirle. Claire, aún profundamente herida, le pregunta directamente si desde el principio sabía que ella era la gerente del banco y si la había estado siguiendo. Doug admite que sí. Luego, ella quiere saber cuántos robos ha cometido realmente. Él responde con honestidad: 6 camiones blindados y 2 bancos. Aún así, le promete que jamás le haría daño y que, si algo malo llegara a ocurrirle, cargaría con ese remordimiento por el resto de su vida. Antes de marcharse, le pide únicamente que lo espere. Mientras tanto, la banda se reúne para ultimar los detalles del próximo golpe. El florista es quien se encarga de transmitir toda la información necesaria. El objetivo será un hipódromo frecuentado por apostadores compulsivos que acuden allí para perder enormes cantidades de dinero. Paralelamente, el agente Adam Frawley se acerca a Chris, quien se encuentra bebiendo en un bar. En un principio finge sentirse interesado en ella para ganarse su confianza, pero finalmente decide revelar su verdadera identidad. Chris no le cree al comienzo, hasta que Adam empieza a describir con precisión las tareas que realiza para el florista y finalmente le muestra su placa del FBI.
A la mañana siguiente, Doug repasa cuidadosamente cada uno de los pasos previos al robo. Sin embargo, surge un problema inesperado. Chris aparece de repente en el lugar donde está Doug y comienza a hacerle una escena de celos completamente fuera de control. Aunque Doug le deja claro que piensa marcharse con otra mujer, Chris le responde que jamás permitirá que la abandone. La discusión escala rápidamente hasta el punto en que Doug termina sacándola a la fuerza. Más tarde, en Fenway Park, Doug y Jem ingresan disfrazados como oficiales de la policía de Boston. Al mismo tiempo, Chris busca reunirse con el agente Adam después de haber chocado contra otro automóvil mientras estaba completamente ebria y bajo los efectos de sustancias. Adam le da un duro sermón mientras ella no deja de llorar. Luego intenta hacerla entrar en razón y le dice que aquel es un momento decisivo para el futuro de su hija. Finalmente, Chris cede y decide entregarle información sobre el plan de la banda. Mientras tanto, dentro del estadio, los ladrones logran robar más de $3 millones de la taquilla y se preparan para escapar utilizando una ambulancia, disfrazados ahora de paramédicos. Sin embargo, al salir descubren que el lugar está rodeado por policías y agentes estatales. Chris ya le ha revelado al FBI todos los detalles del operativo. En el interior del recinto se desata un brutal tiroteo contra agentes SWAT del FBI. En medio del caos, Des y Gloncy mueren abatidos. Doug y Jem, intentando improvisar una salida, vuelven a ponerse los uniformes de oficiales de policía para mezclarse entre las autoridades y pasar desapercibidos. Sin embargo, afuera Adam escucha por radio que todo comenzó con 2 falsos oficiales, así que decide iniciar la búsqueda por su cuenta. Poco después, logra divisar a Jem y se produce un intenso intercambio de disparos. Jem termina herido y se ve obligado a refugiarse mientras las fuerzas del FBI comienzan a cerrar el cerco sobre ellos. Decidido a no regresar jamás a prisión, Jem grita desafiante mientras intenta disparar contra los oficiales que lo rodean. Sin embargo, los agentes responden inmediatamente al fuego y terminan abatándolo en medio del enfrentamiento. Toda la escena es observada a la distancia por Doug, quien contempla impotente la muerte de su mejor amigo. Sin perder tiempo, Doug roba una patrulla policial y se dirige directamente a la floristería. Allí se encuentra con Rusty, uno de los secuaces del florista, y le dice que el plan salió mal antes de dispararle sin dudar. Luego avanza hacia el interior del local para enfrentar finalmente al florista. Se desata entonces un intenso intercambio de disparos en el que Doug resulta herido, aunque logra imponerse y acabar definitivamente con él. La noticia del enfrentamiento no tarda en llegar a oídos del agente Adam. Mientras tanto, Doug recoge todo el dinero que puede y llena una mochila antes de llamar por teléfono a Claire. Con voz desesperada le dice que quiere verla, aunque debe ser algo rápido. Claire le pregunta si puede ir hasta donde ella se encuentra, pero Doug, observando desde lejos con unos binoculares, descubre que Claire está acompañada por Adam y varios agentes del FBI, quienes además están escuchando la conversación. Doug comprende de inmediato que sería una trampa acercarse, por lo que le responde que no le conviene ir. Luego se disculpa sinceramente por todo el daño que le causó. Claire, conteniendo la emoción, le dice que aún así quiere que vaya y añade que será uno de sus días soleados. Ambos entienden perfectamente el significado oculto de esas palabras. Doug sabe que Claire está advirtiéndole del peligro y dándole una oportunidad para escapar. Poco después, Doug huye utilizando un uniforme que le presta su tío. Antes de marcharse, le deja parte del dinero y luego recorre por última vez varios lugares, como si estuviera despidiéndose silenciosamente de toda una vida. Mientras tanto, Adam deduce que Claire logró advertir a Doug durante la llamada. Sin embargo, el mensaje fue tan ambiguo y críptico que no existe forma de arrestarla o acusarla formalmente de colaborar con él. Más tarde, cuando Doug se dirige a recoger su automóvil, se encuentra inesperadamente con uno de los delincuentes a quienes él y Jem habían amenazado tiempo atrás. El hombre le pregunta inmediatamente por Jem y Doug responde con frialdad que ya no está. Luego, el sujeto pregunta qué ocurrió con el botín. Doug le dice que el dinero desapareció y que apenas le quedan $10,000. En ese momento, otro de los criminales anima al hombre a deshacerse de Doug de una vez por todas. Sin pensarlo demasiado, el delincuente levanta el arma y le dispara, acabando con su vida. Poco después, Claire se entera de lo sucedido a través de las noticias. Por otro lado, Chris regresa a casa junto a su hija y descubre un bolso lleno de dinero que Doug había dejado para ellas antes de desaparecer. Al mismo tiempo, Claire, mientras trabaja en el jardín de su casa, encuentra enterrado otro bolso. Dentro hay una gran cantidad de dinero, una mandarina y una nota escrita por Doug. En ella le pide que utilice ese dinero para algo bueno y le dice que quizá algún día vuelvan a encontrarse, de este lado o del otro. Finalmente, Claire decide donar el dinero en memoria de la madre de Doug para renovar la pista local de hockey sobre hielo donde él jugaba cuando era joven. De esta manera concluye la película.
Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.